Claro. Bueno, hoy vamos a irnos a Colosenses 2:10. Si me pueden acompañar, por favor. Colosenses 2:10. Y ahí sí me escuchan caritos que se me salen y me aguantan. Por Amén. ¿O no amén? Amén. Vaya. Dice en el 10, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar en este lugar, Señor, reunidos, para poder escuchar tu palabra y compartir el Evangelio, Señor. Y también la oportunidad que nos das, Señor, de poder seguir creciendo, Señor, en ti, Señor. Que tú seas el que crezca, Señor, y que nosotros vayamos menguando, Señor, conforme a tu palabra vaya cobrando vida en nosotros, Padre. Que solamente, Señor, te podamos ver a ti, Señor, y que entendamos, Padre, que cada cosa que tú has hecho, Señor, y cada parte de tu obra, Señor, ha sido completa, Padre. Te damos gracias porque solamente a través de ti, Señor, conocemos la plenitud en nuestra vida, conocemos, Señor, que estamos saciados y conocemos, Padre, que solamente tú eres el único Dios y Cristo, Señor, en toda la existencia, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Creo que muchas veces nosotros decimos que nosotros estamos completos en Cristo, ¿verdad? Y bueno, en ocasiones creo que muchas veces lo hemos dicho cuando quizás nos ha faltado quizás algunas cosas pues, en lo físico, ¿ya? Y muchas veces se toma de esta manera, como decir, sí que estoy completo en Cristo, porque si no tengo dinero, yo lo tengo a Él, ¿verdad? Si no tengo un bienestar, pues yo lo tengo a Él y eso me basta, y eso es suficiente. Y es como que solamente lo tomamos como un comodín. O sea, sí, si me falta esto, pero tengo Cristo. Es lo que hay. Y muchas veces quizás así como que lo tomamos de esa manera, de decir en el sentido, sí, pero ni modo, tengo a Cristo y eso basta. Y se escucha de esa forma, ya se escucha de esa manera, como decir, sí, en verdad no me hacen caso, estoy solo como el gusanito. O muchas veces quizás de manera de decir, sí, me hace falta muchas cosas, pero tengo a Cristo. O sea, solamente se dice como solamente un comodín, ya como que solamente como que está, sí, anduve buscando todas las cosas, me di cuenta que no las tengo y que no las puedo obtener, pero sé que tengo allá lejos, tengo a Cristo y todo lo demás. Y bueno, en estos días estaba escuchando a una persona que decía algo acerca de esto, más que todo de la obra de Cristo en nosotros. Daba a entender que supuestamente la obra de Cristo no estaba completa en nosotros, cuando nosotros ya creemos en Él, es lo que daba a entender él. Pero él se refería más o menos de esta manera. Decía como que cuando nosotros aceptamos a Jesús no quiere decir que nosotros estamos completos en Él. Y o sea, si nosotros vemos esto en contexto de la Escritura, nos damos cuenta que no es así. Cuando nosotros vemos que Cristo pues ya pagó, consumó todo, que ya nosotros pues creemos en Él, entonces vemos y entendemos que estamos completos en Él, ¿sí? Entonces prácticamente por eso Pablo aquí hace énfasis en eso, y por esa razón podemos ver que incluso en el encabezado del versículo 8 tiene ese encabezado que dice plenitud de vida en Cristo. O sea, porque prácticamente nos está diciendo, y Pablo nos quiere dar a entender eso, de que en Él estamos completos y que en Él estamos hechos, ¿sí? No quiere decir que solamente, o sea, como les digo, como estaba diciendo al principio, no quiere decir que solamente porque quizás no tengamos algo material o no tengamos algo físico o algo que quizás nos haga falta, lo vamos a tomar de esta manera, solamente así porque no conseguí todas esas cosas, pero tengo a Cristo. O sea, prácticamente es como que estamos diciendo, sí, tú eres como mi última opción, por así decirlo, tú eres como mi último recurso, porque si no consigo lo demás, prácticamente te tengo a ti y pues eso me debería bastar. Pero si bien veámoslo de esta manera, no tendría que ser así, sino que tendría que ser siempre Cristo como el primer lugar en nosotros. O sea que prácticamente Cristo es todo en nosotros. Pero ahora,
no solo lo veamos de esa manera, porque si bien es cierto, también Pablo hablaba de que si nosotros esperamos en Cristo para todas las cosas de este mundo, dice pues que somos los más dignos de lástima de toda la tierra, de todos los hombres, ¿sí? O sea, prácticamente nos está diciendo que si nosotros vemos a Cristo como algo terrenal, como esa persona que nos puede saciar físicamente solamente, pues prácticamente lo estamos viendo solo así nada más. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, que somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque estamos viendo a Cristo, nada más solo lo estamos encajando en algo terrenal, en algo físico, en algo que no vale la pena, en algo que no, o sea, que ni siquiera se compara con lo que Cristo es, ¿sí? Y por eso que Pablo hace este llamado, y prácticamente también aquí en este versículo, en este capítulo 2 de Colosenses, habla acerca un poco de eso. Y podemos ver que primeramente allá en el capítulo 1, desde el 24, comienza a decirle que él pues estaba hablando acerca un poco de su ministerio para con los gentiles. O sea, diciendo que el ministerio que había, por ejemplo en el 26 dice, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. O sea, prácticamente nos está diciendo que Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria. Sí, que todo lo que hay, todo lo que nosotros hacemos como obra de Dios, es esa obra de Cristo en nosotros. O sea, prácticamente es esa esperanza para con todas las personas, es esa esperanza que se debería de notar en nosotros para con aquellas personas que lo necesitan. Y también dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y también, y sigue diciendo, ¿verdad? Como que Él se da dando a entender de que Él se ve esforzado tanto de todo su ministerio, y que prácticamente todo lo que Él hacía para con los gentiles era porque Cristo lo había hecho así, ¿sí? Era porque prácticamente era la obra de Cristo en Él. Y también dan a entender de que prácticamente todo el misterio que ellos necesitan entender es a Cristo. Pero veámoslo también el versículo 6 del capítulo 2. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesús el Cristo, andad en Él. O sea, prácticamente les dice, bueno, este es mi ministerio, yo les he presentado a Cristo. Yo les he presentado a Jesús como el Cristo y les he presentado la obra que Él ha hecho. Y también les he presentado todo, y también, bueno, han visto cómo yo me he esforzado, han visto cómo la esperanza que es Cristo en nosotros ha obrado en mí. Y prácticamente ustedes deberían de hacer esto. Y en el 6 se lo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús el Cristo, andad en Él. O sea, prácticamente aquí estamos viendo algo. Sí, estamos viendo que el Señor ya nos justificó, el Señor ya nos santificó, el Señor ya nos apartó para Él, el Señor ya nos hizo suyos, ¿sí? Y prácticamente hoy debemos vivir para Él, pero ¿qué pasa? Muchas veces pasa lo siguiente, y si no, veamos lo que pasaba con las iglesias a las que Pablo llegaba. Por ejemplo, ¿qué pasaba con la iglesia de los Corintios? Pasaba lo siguiente, Pablo llegaba a las iglesias, les daba el testimonio, y sí, quizás su tiempo, unos sus días, pongámosle una semana, ellos quizás estaban ahí emocionados, sí, que Jesús es el Cristo, sí, que el Señor es poderoso, que el Señor nos ha salvado, que sí, yo no sabía lo de Adán y Eva, yo no sabía todo esto, yo no sabía todo el misterio que se ocultaba desde el principio. Pero ¿qué pasaba con esta iglesia? Ellos no seguían, o sea, prácticamente se apartaban a los días, se apartaban con el tiempo, y por eso que Pablo los amonestaba. Y si no, también veamos con la cautela que Pablo llegaba a los Gálatas, ¿sí? A la iglesia de Galacia, que primeramente, o sea, de entrada nos comienza diciendo que si viene bueno, vamos a leerlo si gusta, okay, ya, se me acabaron. Vaya, dice en el 1.6, bueno, téngame ese. Vaya, dice en el 1.6, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la iglesia de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea, prácticamente estamos viendo de que
práctica, o sea, ellos habían ya sido tomados, ya habían sido ya el Evangelio se les había sido presentado. Y podemos ver que ellos prácticamente pudieron pensar, sí, ya conocemos el Evangelio, ya creímos que Jesús es el Cristo, ya sabemos quién era el Jesús que vino. Pero ¿qué pasa? Y aquí estamos viendo lo que Pablo, yo les decía acerca de Pablo, que muchas veces él llegaba a predicar el Evangelio y las iglesias no permanecían en la verdad, sino que rápidamente se iban a otras cosas, volvían a los rudimentos de antes. Por ejemplo, estos Gálatas volvieron a las andadas de la ley. Y por eso es que él les comienza a decir, o sea, él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y por eso él les hace énfasis en esto. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, prácticamente lo que les estaba diciendo, bueno, ustedes han creído en el evangelio, bueno, se supone que han creído en el evangelio, se supone que ustedes ya han sido apartados para el Señor, se supone que ustedes pues ya son esa santificación, ya son ese pueblo de Dios, pero ahora les toca a ustedes ver esto, que no todo lo que se llama evangelio es evangelio, ¿sí? No todo lo que se llame Cristo es Cristo, porque muchas veces si no veamos lo que el Señor dijo, de que iban a venir muchas personas llamándose Cristo, ¿sí? O iban a venir muchas personas haciéndose pasar por Él, pero que no eran el verdadero Cristo. Entonces, veámoslo de esa manera. El Señor, por esa razón, nosotros sí, ya hemos creído, y sí, estamos creyendo, estamos quizás permaneciendo en la fe, pero, o sea, prácticamente es el mismo llamado que se nos hace siempre. ¿De qué manera estamos creyendo? ¿De qué manera nosotros estamos permaneciendo en la fe? ¿De qué manera nosotros estamos caminando, o sea, en este camino del Señor? Porque por esa razón, Pablo también en lo que leímos en Colosenses 2:6, por eso les decía, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesús en Cristo, o sea, andad en Él. O sea, si ustedes recibieron al Señor conforme a las Escrituras, y ustedes ven que en la Escritura dice tal y tal cosa, y que su comportamiento tiene que ser diferente, entonces, de esta manera ustedes tienen que andar, ¿ya? O sea, no quiere decir, y quizás puede sonar muy religioso de mi parte, pero si obviamente nosotros hemos creído en el Señor, pero si yo vivo de mi vida de una manera que antes la vivía, estando en el Señor, o sea, prácticamente no estoy creyendo como el Señor me está diciendo, ¿sí? Prácticamente no estoy creyendo como el Señor me ha dicho que yo tengo que caminar, porque en la Escritura está, o sea, prácticamente en la Escritura está como nosotros debemos andar. Y por esa razón, el Señor también dice que antes nosotros andábamos en las corrientes de este mundo, siguiendo, o sea, prácticamente todos los deseos que Satanás nos ponía. Pero ¿qué pasa? Si ahora nosotros hemos sido traídos de muerte a vida, ahora prácticamente el Señor nos ha dicho que nosotros andemos en la vida. Y por esa razón, Pablo les decía, bueno, anden como el Señor, como se les ha sido presentado el Evangelio. Anden como han recibido ustedes al Señor Jesús en Cristo, ¿sí? Anden ustedes como el Señor ha dicho. Y por eso dice en el 7, arraigados y sobreedificados, estamos en Colosenses 2:7, ¿vale? Que empezamos ahí. Pero dice Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. O sea, prácticamente, o sea, si nosotros vemos lo que el Señor nos está diciendo, o lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo, es de que permanezcamos aferrados a Él, o sea, que permanezcamos edificados en Él, y que sigamos, y que nuestra fe esté confirmada en Él, así como se nos ha sido enseñado, ¿sí? Prácticamente, o sea, que nosotros debemos andar como el Señor nos ha dicho, que debemos estar como el Señor pues quiere, no como nosotros pensamos, no como nosotros decimos, porque prácticamente nos está diciendo también de que, o sea, si nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, prácticamente todo ha sido consumado, ¿sí? Todo ha sido consumado. Y díganme ustedes, bueno, un ejemplo quizás, siempre pongo ejemplo puro, pero si nosotros vamos y nos saciamos de comida, por así decirlo, ¿para qué? Para un mes.
sea, ¿qué necesidad vamos a andar en ese mes de ir a buscar comida otra vez? O sea, no tenemos ninguna necesidad de ir en ese mismo mes ir a buscar algo que ya tenemos, o sea, que ya prácticamente ha sido saciado, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el Evangelio. Si nosotros hemos sido saciados, si nosotros estamos completos en Él, ¿qué necesidad tenemos nosotros de andar buscando algunas otras cosas? O sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros de seguir buscando las cosas de este mundo? O sea, no debería de estar esa necesidad, sino que la necesidad de nosotros debería ser estar arraigados y estar edificados en Él, ¿sí? Que siempre el Evangelio siga siendo confirmado, que el Evangelio siga siendo edificado, que el Evangelio siga siendo confirmado en nosotros y que nuestra fe siga creciendo en Él para poder llevarla y para poder también ser ejemplos, así como ayer se nos hablaba también, de que no solamente nosotros con nuestras palabras demostramos lo que somos, sino que también con nuestros actos, con nuestros hechos, con lo que nosotros damos a demostrar, incluso también hablamos acerca de nuestra fe. Y por eso también dice en el 8, bueno, ya después de eso, de que Pablo le dice, bueno, sí, el misterio que ustedes necesitan, que los gentiles necesitan conocer es a Cristo, y que prácticamente lo único que los gentiles necesitan es a Cristo, y que cada uno de nosotros somos que Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria, y que prácticamente también les estaba diciendo, yo he ido a todos los gentiles a darles el Evangelio, pero ahora también les digo que ustedes salen conforme al Señor, conforme han recibido el Señor Jesús el Cristo. Y por eso ahora también les dicen, vaya, ustedes ya recibieron el Evangelio, se supone que esto debería ser el todo para ustedes. Se supone que ustedes ya, pues, Cristo para ustedes es todo. Y por eso les dicen, vaya, mírenles, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, le está diciendo, bueno, si Cristo es en ustedes esa plenitud, y si Cristo en ustedes es ese todo que ustedes consideran que ya están completos, entonces ¿qué necesidad tienen ustedes de andar tras otras cosas que no son el Evangelio? Por ejemplo, filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y vemos ahora que la gente que no está completa en el Evangelio, ¿qué es lo que anda buscando? Estas cosas. O sea, siempre andan buscando que les cuenten encuentros en la iglesia, que les vayan y les digan, bueno, miren, aquí tienen esto, en el nombre del Señor van a recibir esto, van a ser poderosos y todo lo demás. Eso es lo que a la gente le gusta. Y prácticamente es porque no están completos. O sea, el Evangelio para ellos no les ha sido presentado, primero, de una manera correcta, y otra, que tampoco para ellos quizás han escuchado el Evangelio, pero para ellos no les es suficiente, ¿sí? Siempre buscan andar en otras cosas. Y entonces, por esa razón, veamos el 9 también dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que prácticamente que Cristo es lo más grande que existe en todo el universo, ¿sí? Que en Él está todo lo que nosotros necesitamos, que en Él está todo lo que nosotros deberíamos considerar ya como lo que ya es suficiente para nosotros. Y por eso también en el 10 le dice, y vosotros, por esta razón, dice, por esa razón de que en Él habita toda la plenitud de la deidad, que Él es grande y poderoso y que Él ha consumado todas las cosas, vosotros estáis completos en Él. O sea, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, lo que está diciendo es, o sea, ustedes ya recibieron todo, o sea, ustedes ya tienen todo. Si ustedes ven al Señor como ese grande, como ese poderoso, como ese que en Él habita toda la plenitud de la deidad, que en Él está todo, y que Él es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, si nosotros viéramos a Cristo de esta manera, ya no habría necesidad de andar buscando otras cosas, ya no habría necesidad de andar buscando lo que a mí me beneficia en la tierra, o lo que yo creo conveniente para mí aquí en la tierra, sino que prácticamente lo estuviéramos viendo a Él como nuestro todo, o sea, prácticamente lo único que necesitamos, pues, y no lo tuviéramos como última opción si las cosas no nos salieran como nosotros deseamos. Y entonces en el 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y ahora veamos esto. Nosotros antes, bueno, creo que lo sabemos, creo que estamos conscientes de ello, de que nosotros, o sea, prácticamente estábamos separados de Dios, y es así, y nosotros no teníamos respuesta alguna, o sea, nosotros no teníamos salvación, porque si no, veamos allá en Génesis cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, si Dios no les hubiera dado esa promesa de Génesis 3:15, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado con el hombre? Se hubiera quedado varado, o sea, no hubiera tenido una respuesta, no hubiera tenido no hubiera tenido esa esperanza que Dios les dio en ese momento a ellos. Porque cuando les da esa promesa de decir, bueno, miren, va a venir una persona que va a venir a derrotar a su enemigo principal, o sea, prácticamente es una esperanza enorme a la que el hombre se tendría que aferrar. Pero si eso no hubiera pasado, y si eso no se hubiera dado, prácticamente hubiera sido un hombre sin esperanza, un hombre desgraciado, por así decirlo, y él hubiera sido totalmente caótico para el hombre, ¿sí? Porque solo miren nada más lo que pasaba con David cuando él pecaba. O sea, prácticamente cuando David pecaba, ¿qué sentía? Que el Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. ¿Y qué pasaba? ¿Qué es lo que le decía al Señor? No guardes de mí tu espíritu, porque prácticamente, o sea, ha de ser algo como que le quiten la vida, pues. O sea, es como que le quiten prácticamente un ser querido a usted, a cada uno de nosotros. ¿Qué se siente cuando nos quitan un ser querido? Cuando un ser querido muere, o sea, se siente feo. Entonces lo mismo, o sea, sería peor que nos quitaran, que eso pasaría con el Señor, ¿sí? Porque prácticamente eso es lo que pasó con Adán y Eva. O sea, el hombre nosotros como seres humanos somos tan desgraciados, por así decirlo, somos pero tan insignificantes que separados de Dios, bueno, como lo vimos en la vigilia anteriormente, lo que dijo el Señor Jesús en Juan 15:5, de que separados de Él nada podemos hacer y que totalmente estamos necesitados de estar pegados a Él, o sea, estamos totalmente necesitados de estar arraigados a Él, y que si el Señor pues prácticamente dice, bueno, hasta aquí prácticamente, o sea, es feo. Si no, veamos también el ejemplo de Moisés, cuando él estaba todavía esperanzado de decir que iba a entrar a la tierra prometida, pero cuando el Señor le dijo, no, solo va a entrar la nueva generación y vos te vas a quedar solo observando nada más lo que va a pasar. O sea, ha de ser una experiencia, o sea, fea, y prácticamente es como que lo que pasaría si esa promesa no se hubiera dado en ese momento, ¿sí? Entonces, es de ver la importancia de esa promesa, es de ver lo que ahora nosotros tenemos, ¿sí? De que ahora de muerte, de que estábamos muertos, o sea, pasamos a vida. O sea, no es una palabra menor de decir que estábamos muertos y ahora vivimos. Sí, porque prácticamente podría ser como que, sí, qué bonito, ¿verdad? El Señor me resucitó, yo he creído en el Señor, ahora permanezco, ahora sigo, y todo lo demás. Pero y si seguimos, o sea, lo feo sería de estar diciendo que tenemos la vida, pero estar muertos todavía. O sea, y por esa razón, prácticamente Pablo también decía así, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, nosotros fuimos resucitados con Él. O sea, que ahora pasamos de muerte y estamos en vida. Que ahora, o sea, Él venció todo lo que nosotros nos agobiaba. Por ejemplo, lo decimos, lo repetimos, que Satanás fue quien, pues, Dios fue quien derrotó a Satanás, el Cristo fue quien nos reconcilió con el Padre, pero deberíamos de verlo como algo, o sea, como la obra completa de Cristo, que ya fue completada en la cruz y que ahora debería ser sumamente el todo para nosotros. Y también dice en el 13, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí en el 14 dice, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, veamos qué grande es esto, de que dice de que prácticamente todo lo que estaba en contra de nosotros, esa acta de que nosotros ya estábamos condenados totalmente después de lo que pasó en Edén,
¿Qué dice? Dice que nos era contraria, la quitó de en medio y la dejó clavada en la cruz. O sea que prácticamente en la cruz fue donde nosotros recibimos ese perdón de pecados, donde recibimos toda esa redención, donde todo, o sea, prácticamente fue en la eternidad, pero vimos que se vino a consumar en ese momento, ¿sí? Se vino a consumar y que desde ese momento ahora nosotros estamos libres de culpa y que desde ese momento ahora nosotros vivimos en una plenitud que ahora que nadie, o sea, que nadie la puede comparar, que sea a lo que, bueno, a lo que ahora vemos quizás en este país, pero veámoslo de esta manera, o sea, en Cristo ahora estamos plenos, estamos seguros en Él. Si no, pues veamos lo que David decía también en Salmos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, cuando él decía Jehová es mi pastor y nada me faltará, es porque él estaba diciendo, ya la obra ha sido consumada, ya la obra ya ha sido hecha, ya todo está hecho, a mí ya no me hace falta nada. Y que Jehová es mi pastor y pase lo que pase, yo lo tengo a Él y no necesito buscar nada más, porque esto, lo que Cristo ha hecho por mí, ha sido suficiente, ha sido lo más necesario que yo, o sea, ha sido lo que más necesito en mi vida, ha sido lo que más yo quiero para mi vida, ¿sí? Entonces dice en el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, veamos en el 15 vemos que dice que el Señor despojó a los principados y a las potestades y que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, estamos viendo completamente lo que Pablo decía acerca de la obra redentora de Cristo, que primeramente nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, que estábamos muertos en pecados, pero dice que en el 13 dice que nos perdonó todos nuestros pecados, y que después dice que toda acta, o sea, que todas esas cosas que estaban en contra de nosotros, las clavó en la cruz, y que también dice que prácticamente también triunfó sobre Satanás y sobre todas las potestades que nos agobiaban a nosotros, ¿sí? Y que ahora nosotros estamos libres en Él, y que ahora prácticamente estamos completamente completos en Él. ¿Por qué? Porque ya todo ha sido resuelto, ya todo ha sido consumado, ya todo ha sido quitado de en medio, ¿sí? Para que nosotros andemos en Él libremente. Ahora no hay quizás una restricción como la había antes. Antes, por ejemplo, ¿qué pasaba? Antes prácticamente se tenía que hacer un rito para entrar al templo, y eso pues creo que era solamente exclusivamente para unas personas, que era para los sacerdotes, ¿sí? Y ahora tenemos esa libertad de estar libremente delante del Señor, y ahora pues vemos que todo está completo en Él, ¿sí? Y ahora vamos a irnos a un versículo que creo que conocemos bastante, y vamos a ver a Juan 19:30. Amén. Amén. Dice en el 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y si bien, bueno, creo, si tomamos esta palabra consumado es en el tiempo antiguo, podemos ver que se tomaba para muchos contextos. Por ejemplo, si alguien había hecho algún delito, pero se le había perdonado, era como que le decían, bueno, ya es consumado es, ya está, esa deuda está perdonada, no te preocupes, está libre. Igual cuando a alguien se le prestaba dinero y todo lo demás y ya quedaban con cuentas cabales, que decían, consumado es. O si no, bueno, entrando en algo más, como que más técnico, el tetelestai que nosotros conocemos. Pero si vemos, ese consumado es, se utilizaba en aquel entonces como eso, o sea, prácticamente como perdón de deudas, perdón de algunos delitos o de cosas así que pasaban en aquel entonces. Entonces, ya viéndolo de esa manera, ahora veamos lo que ha pasado con nosotros. O sea,
Si ustedes se fijan en esa ofrenda que Dios mismo presentó delante de Él, que es la de su Hijo, cuando Cristo dijo, consumado es, no solamente quiso decir, sí, el Señor dijo y inclinó la cabeza, pero consumado es. Y quizás nosotros antes decíamos, sí, eso significa hecho está, qué bonito conocer el significado, qué bonito conocer hasta la palabra hebrea, tetelestai. Pero si vemos de esta manera, hoy prácticamente vemos de que ese consumado es, se nos dice a nosotros de la manera de que todo nuestro pecado ha sido perdonado, ya, que nuestro pecado ha sido quitado de en medio, y que nuestro pecado ha sido prácticamente, o sea, ya quitado, pues, y ha sido extinguido. Y también podemos ver de que no solamente el pecado, sino que también esa potestad que Satanás tenía con nosotros. Esa potestad que tenía Satanás también ha sido quitada. Y todo, o sea, todo lo que nos agobiaba, todo lo que quizás antes nosotros teníamos, bueno, todos esos problemas espirituales, el problema espiritual que había en nosotros, también fue consumado, fue quitado del medio, ¿sí? Y por esa razón el Señor dijo, bueno, consumado es, ya hecho está, ustedes ya son libres de toda culpa, son libres de toda carga, son libres de toda opresión, son libres de todas aquellas cosas que los agobian, ¿ya? Entonces, por esa razón el Señor dijo, ese consumado es. Si bien vemos de que las cosas al final no están solo por estar, sino que tienen un significado, y prácticamente ese consumado es, más que solamente verlo como una palabra quizás más que solo verlo del significado, qué bonito significa de que, sí, que ya todo ha sido hecho, que ya todo ha sido pagado, veámoslo como que ya, o sea, veámoslo de esta manera, de que todo lo que nosotros éramos, de todo lo que nosotros hacíamos, todo eso ha sido quitado, y de que ahora prácticamente a través de ese sacrificio, a través de ese pago que el mismo Señor hizo, ahora nosotros estamos hechos en Él, estamos completos en Él, ¿sí? De que no, o sea, que no nos hace falta nada más. Porque si no, veamos también lo que el Señor Jesús decía antes de partir. Él decía, bueno, sí, ustedes van a estar en el mundo, pero Él nos daba la garantía de algo. Nos daba la garantía de algo, de que vamos a estar en el mundo y que vamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido todo el mundo. O sea, que Él había vencido todo el mundo. Dándonos a entender de que, o sea, que no había problema de lo que viniera, de que no había problema de lo que se levantara en contra de nosotros, porque si estamos completos en Él y que si estamos plenos en Él, o sea, nada nos hace falta, y prácticamente lo tenemos todo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Tengan ese, Vaya, dice en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no se ofrenda por el pecado. O sea, como les decía al principio, esta persona decía, daba a entender esto, de que prácticamente de que nosotros creemos en el Señor, que ahí no está completa la obra de Cristo, o sea, no está completa la obra de Cristo. Y decía de esta manera como que prácticamente que se iba a consumar la obra hasta que el Señor viniera. Y veámoslo de esta manera. Si nosotros vemos, dice primero aquí en el 14, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. O sea que prácticamente la obra de Cristo fue completa y fue lo que, o sea, destruyó todo el principado que Satanás tenía sobre nosotros, ¿sí? Todo ese problema espiritual que nos agobiaba a nosotros. Y también dice, o sea, que en el 16 dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor,
de que a pesar, después de hacer todo esto, o sea, a través de que el Espíritu iba a ser enviado, esas leyes que antes estaban iban a ser escritas en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sí? Que a través de todo esto se nos iba a ser recordado siempre todo como nosotros debíamos andar. Y también dice en el 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y dice en el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dándonos a entender de que la obra de Cristo ha sido completa para todos aquellos que creen, ¿sí? Para todos aquellos que han testificado, de los que testifican, de los que creen de todo corazón de que Jesús es el Cristo. O sea, la obra ha sido completa y no se necesita más cosas para completar esa obra, ¿ya? Porque prácticamente ya, o sea, que nosotros estamos completos en Él. Si no veamos, pues, lo que leímos allá en Pablo, prácticamente dice, o sea, que nosotros estamos completos en Él porque Él es la cabeza de todo. O sea, de que Él ha sido ya prácticamente, ya consumó todo lo que tenía que hacer. Ya hizo la obra, ya está completa. Y ahora nosotros debemos estar siempre caminando en Él como debe ser, ¿sí? Y por esa razón Pablo también hace ese llamado, y podemos ver que él hace mucho, siempre se hace como ese énfasis de decir, bueno, miren ustedes cómo andan, miren cómo caminan. O sea, que si ustedes han sido, vaya, sí, es verdad, ustedes ya creyeron en el Evangelio y están completos en Él, pero anden como es digno de, o sea, como es digno de esto, ¿sí? Anden como es digno del Evangelio, porque porque prácticamente si nosotros estamos completos en Él, pero demostramos otra cosa, prácticamente estamos diciendo que no hemos creído el Evangelio, ¿sí? Estamos diciendo que prácticamente estamos viendo de menos la obra de Cristo, ¿sí? Estamos diciendo, no, la obra para mí no ha sido completa, ¿ya? De esta manera. Entonces, por esa razón, vamos a irnos también a Efesios 6. Bueno, creo que ya más o menos sabemos lo que dice. Dice, bueno, primeramente veamos veamos en el 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. O sea, y veamos que siempre los mensajes de Pablo siempre van siguiendo casi como que el mismo patrón. Como que primeramente dándonos a entender, dándonos primero que veamos cómo nosotros antes estábamos. O sea, y aquí menciona él de que nosotros, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, prácticamente como que nos dice, miren, acuérdense de su condición, acuérdense de cómo estaba. Pero ¿qué dice? Pero a pesar de esto, el Señor vino y nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, que a pesar de su condición, el Señor se apiadó de ustedes, se apiadó de nosotros, se apiadó de lo que nosotros éramos y les dio esa vida, y les dio esa salvación. ¿Pero por qué? Por gracia. O sea, no crean que es merecimiento de ustedes. Y también dice en el 6, pero ahora, ustedes ya son amigos, ya fueron perdonados, ya fueron redimidos, ahora fueron limpiados con su sangre. Entonces, ahora, juntamente con Él, nos ha resucitado y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, dándonos a entender que nuestra condición ahora como creyentes y como hijos de Dios es de que ahora estamos juntamente con Él en esos lugares celestiales, ¿ya? Que prácticamente, o sea, nosotros estamos saciados con Él, que prácticamente ya estamos en esa eternidad con Él, ¿sí? Si hemos creído de esa manera correcta. Y por eso dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, dándonos a entender que prácticamente esa obra redentora ha sido perfecta, ha sido, o sea, todo lo que el hombre necesita, y es todo lo que el hombre necesita, ¿sí? Entonces, veamos de esta manera. Ahora nosotros hemos creído, se supone que hemos creído. Ahora nosotros se supone que estamos con el Señor, ¿sí? Se supone que ahora pues nosotros hemos
hemos dicho que Jesús es el Cristo y creemos que Jesús es nuestro Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir que ahora nuestra condición es la de Colosenses 2:10, de que ahora nosotros estamos completos en Él, ¿sí? De que ahora estamos nosotros, o debería ser que nosotros estamos completos en Él, ¿sí? Si hemos creído en Cristo. Entonces, ahora también nos dice, bueno, y prácticamente también, si vemos allá en Segunda de Pedro, el versículo que a todo cristiano le gusta, el que dice que el Señor pues nos ha hecho reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios y todo lo demás para proclamar que el Evangelio. Pero veamos la condición que dice, una de las condiciones que menciona, y es la de ser una nación santa. Vaya, veámoslo de esta manera. Ahora nosotros que hemos creído al Evangelio, pues estamos santificados por Dios. E incluso allá en Primera de Corintios, en el capítulo 1, menciona que hemos sido para Cristo, hemos sido santificación, justificación, redención y lo demás. Entonces, ahora nosotros creyendo en Cristo, ahora creyendo en el Evangelio, estamos en esta condición de que ahora estamos apartados para Dios, ¿sí? Hemos sido llamados para apreciar el Evangelio, hemos sido llamados para estar con Él, hemos sido llamados para estar solamente en Él, pues solamente y nada más. Pero, ¿qué quiere decir con eso? O sea, y muchas veces creo que las personas creen de que solamente por decir, sí, el Señor ya nos hizo santos, el Señor ya nos santificó, y la gente se acomoda con esto. Y decir, bueno, sí, el Señor ya me purificó, ya me santificó, entonces yo puedo vivir como se me dé la gana y todo lo demás. Pero no. Veamos en Romanos, que prácticamente en Romanos se nos habla acerca de esto. Y para eso vamos a irnos a Romanos 6. Si nos pueden acompañar, por favor. Dice Romanos 6. Vaya, veámoslo. Ahora, pues, como les decía, ahora se supone que estamos en una condición de que hoy que vivimos apartados para el Señor, que estamos santificados, que ya fuimos santificados y que el Señor, pues, nos ha apartado solamente para Él. Y entonces, pues, si nosotros vemos aquí en el encabezado de este capítulo, dice muertos al pecado. Y aquí Pablo comienza a hablar acerca de que, o sea, prácticamente dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice Pablo en el 2, o sea, en ninguna manera, ¿ya? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, o sea, los que hemos sido santificados, los que ahora somos justos delante de Dios, ¿cómo viviremos aún en Él? O sea, no tiene ningún sentido y no concuerda. O sea, no tiene ninguna lógica. Y dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que todos los que hemos sido santificados en Cristo, ya hemos muerto al pecado, ya hemos dejado todas estas cosas atrás. Y dice en el 4, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, vivamos como es justo, vivamos como es necesario vivir por el Evangelio. Dice en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. ¿Sí? O sea que prácticamente si nosotros ahora decimos que somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios, y que hemos sido hechos para Dios, santificación por medio de Cristo, entonces deberíamos de vivir de esta manera. No deberíamos de seguir viviendo conforme a los reglamentos del pecado o conforme nosotros apegándonos a la ley, porque veamos, la ley lo que nos hace es acordarnos de que nosotros somos pecadores y nos hace pecar aún más, ¿sí? Aún diciendo de que cumplimos la ley nos hace mentirosos, y la mentira ¿qué es? El pecado. Entonces estamos pecando delante de Dios. Entonces veamos esto. Y prácticamente dice que porque, o sea, nosotros si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. O sea, si también todos vamos a participar conforme a todo lo que Cristo ha padecido, si nosotros verdaderamente somos creyentes del Evangelio. Dice en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, aquí nos está diciendo Pablo algo, y veamos más detenidamente. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. O sea, ha sido apartado y ha sido, o sea, prácticamente ha sido santificado de todo esto. Ya no debería de vivir así. Ya no debería de seguir siguiendo todas esas cosas. Entonces, sino que debería apartarse solamente para Dios. Debería ya vivir, o sea, ya estar muertos para las cosas que tienen que ver con el pecado. Y obviamente yo no estoy diciendo que con esto se demande perfección aquí en la tierra, porque obviamente aquí en la tierra perfectos no somos, sino que siempre vamos a seguir viviendo en este cuerpo de pecado. Pero sino que en lo que cabe y en lo que si nosotros hemos creído, el Espíritu Santo es quien nos redarguye y quien nos dice, bueno, mira, se supone que has creído en el Evangelio, entonces ¿por qué vas a hacer esto? O mira, se supone que has creído en el Evangelio, o crees que Jesús es el Cristo, entonces ¿por qué te vas a meter aquí? ¿O por qué vas a seguir con esto? Se supone. Entonces, de esta manera es como nosotros pues vemos de que somos muertos al pecado, ¿sí? De que ya no concordaría seguir hablando en estas cosas si nosotros ya hemos sido justificados, si hemos sido santificados. Porque una vida santa, ¿qué es? Una vida santa no quiere decir, así como muchas veces se nos ha dicho aquí, de taparnos los ojos, de irnos a un convento, de irnos a un retiro espiritual allá en las montañas y separarnos de toda la gente. No, sino que santificarnos prácticamente es puramente apartarnos solamente para el Señor y decir, mira, y decir, bueno, mi tiempo solamente es del Señor, mi vida es solo para el Señor, mi cuerpo también es para el Señor, mi bien es para el Señor. O sea que todo lo que de mí es para el Señor. Y de esta manera vivimos santificados. O sea, no solamente es de decir, sí, voy a ir a la iglesia y de esta manera me santifico para el Señor. No, es que prácticamente no es todo. O sea, así como ahora se nos dice lo del tiempo, que ahora ya no es solamente los tiempos, sino que también son ofrendas. O sea, también veamos como ofrenda también todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros debemos aportar para el Señor, ¿sí? Tanto con nuestros bienes como con nuestro ser, ¿sí? De esta manera nosotros nos santificamos para Él. Entonces también dice en el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. O sea, veamos qué fuerte es. O sea, no quiere decir de que porque Cristo murió se va a volver otra vez a morir otra vez. O sea, lo mismo pasa con nosotros. Si ahora nosotros decimos que ya hemos muerto y que ahora Cristo vive en nosotros, o sea, ¿tendría lógica volver a morir otra vez? No tendría lógica. Es como lo mismo que nos dice allá en Hebreo. O sea, que la ofrenda fue de una vez y para siempre. Que ya no va a haber otra ofrenda por el pecado, sino que ya fue consumado. O sea, lo mismo está hablando acá, de que obviamente si nosotros hemos sido muertos, ya estamos muertos. Ya no hay vuelta atrás, prácticamente, sino que debemos siempre seguir permaneciendo como es digno de andar en el Señor. O sea, andar en Él como se nos ha dicho, ¿sí? De no servir ya más al pecado, de ya no regirnos por nuestras cosas, por nuestras vanaglorias o por nuestro egoísmo, porque hasta por ese mismo egoísmo que nosotros tenemos, puede ser posible que también caigamos en ese pecado, ¿sí? Entonces también, bueno, dice en el 9, otra vez en el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. O sea, también a nosotros ya no debería de ser así, el pecado ya no se debería enseñorear a nosotros. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, si morimos al pecado, que ojalá haya sido una vez y para siempre, y que si vivimos ahora, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Dios. O sea, como es esa vida digna que el Señor nos ha pedido, que vivamos en esa santificación. Dice en el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos. Y dice en el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y entonces aquí es lo que yo les decía, o sea, tampoco quiere decir que nosotros vamos a ir como en una piscina de pecado, a tirarnos de cabeza, de decir, bueno, sí, es verdad, el Señor me va a perdonar, el domingo me voy a reconciliar y todo eso, no, sino de que no lo hagamos de esta manera tampoco, sino que en vez de hacer eso con el pecado, que lo hagamos con el Señor. Y por esa razón Pablo dice aquí, o sea, sino que ustedes mismos preséntense delante de Dios, presenten su cuerpo como instrumento de justicia. Y también allá en Romanos también hace ese llamado, o sea, de que nos presentemos nosotros como una ofrenda grata delante de Él, ¿ya? Porque prácticamente es que eso es vivir sacrificado delante de Él, o sea, vivir siempre delante de Él de una manera digna, o sea, de vivir conforme a lo que ahora se supone que son, conforme a lo que nosotros decimos que hemos creído, ¿sí? Porque como les digo, o sea, no tiene ninguna lógica decirle que hoy quizás somos creyentes, somos cristianos, somos discípulos, y que muchas veces eso no se demuestra con nuestra vida, con nuestras palabras, o con nuestras actitudes también, ¿verdad? Entonces, es bien importante de que veamos de qué manera estamos creyendo también, porque, o sea, podemos estar diciendo que creemos, pero de una manera u otra siempre estar diciendo que no, ¿sí? Y, o sea, es como un sí o un no. Y el Señor, el Señor a través de Pablo también hacía eso, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. O sea, si han creído y tienen que demostrarlo de una manera que sí es así. Y si no, pues vayan y pónganse en cuenta con el Señor. O sea, así tendría que ser. Y vámonos a 1 Corintios 1:2, ya para ir finalizando. Y vamos a comenzar desde el 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Y aquí hay una palabra muy importante, dice: a los santificados en Cristo Jesús, y dice la otra parte, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y veamos aquí, es bien curioso lo que dice, porque dice como que repite 2 veces la palabra santo. Pero veamos de esta manera lo que quiere decir. El primero dice, llamadas, primeramente dice, a los santificados. ¿En quién? En Cristo. O sea que ya fuimos santificados en Él. Que las personas en Corinto ya estaban santificados en Él. O sea, esa era la condición de ellos, ya santo. Pero ¿qué dice? Llamados ¿a qué? A ser santos. O sea, no solamente se queda en esa parte de, bueno, sí están santificados, la condición de ustedes, la condición si hemos creído y si ya hemos muerto juntamente con Cristo, ¿ya? Pero también está eso, llamados a ser santos, ¿sí? A seguir siempre preservándonos para el Señor, siempre seguir siendo apartados para el Señor. Y lo vamos a hacer de nuestra manera, de ninguna manera, porque no podemos, sino que solamente a través del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos sigue recordando la palabra del Señor Jesús. Solamente así podemos seguir siendo santos delante del Señor, ¿sí? O sea, como les digo, aquí está prácticamente lo que resume esto. O sea, prácticamente la condición en la que nosotros estamos cuando hemos creído es santificados, apartados, pero dicen llamados a ser santos. O sea, a actuar como es digno, de ese nombramiento de ser santo y santificado delante de Dios. O sea, porque como se lo vuelvo a repetir, o sea, no tiene ninguna lógica decir sí, soy santo del Señor, o quizás no lo pongamos como palabra santa, sino que pongámoslo como soy apartado para el Señor, pero vivir de una manera en que no demuestra que estoy apartado para el Señor, o sea, no tiene ninguna lógica. Entonces, por esta razón es que Pablo le decía esto a los Corintios. Bueno, entonces veamos pues que prácticamente sí, que el Evangelio es completo en nosotros, sí, de una vez que hemos creído.
pero también que debería de ser completo también. Prácticamente, si nosotros decimos que el Evangelio es completo, debería de ser una serie nosotros también, de cómo nosotros vivimos, ¿sí? De cómo nosotros también nos expresamos, cómo nosotros también vamos a demostrar el Evangelio a las demás personas. No solamente decir, sí, el Evangelio es completo, el Evangelio es todo esto, sino también de vivirlo y demostrarlo a través de nuestros hechos. Entonces, vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder, Señor, siempre ser testigos de tu palabra, Señor, y de lo que tú nos quieres hablar. Gracias, Señor, porque tú eres el único, Señor, que nos ha rescatado, Señor, de nuestra condición, Señor, que era una condición de muerte, Señor, una condición, Señor, en la que no teníamos esperanza, Señor, pero ahora nos has dado esa razón de vivir y nos has dado, Señor, esa plenitud de vida, Padre. Pero que no solamente creamos de que por estar, Señor, ya completos o por el hecho de decir que ya estamos apartados para ti, de vivir de una manera, Señor, en la que demostremos lo contrario, sino que podamos, Señor, siempre seguir conforme a tu palabra, Señor, vivir conforme tú lo has establecido, Señor, conforme hemos creído al Evangelio, Señor. Que no solamente, Señor, vivamos, Señor, un evangelio de rutina, sino que lo vivamos conforme tú, Señor, nos has establecido, Padre. Te damos gracias, Señor, porque solamente a través de ti conocemos la verdad y porque solamente en ti, pues, estamos plenos y estamos completos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús Cristo. Amén y amén.